El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ok? Entonces, ¿Dios nos quiere hablar? Sí nos quiere hablar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. ¿Ok? Por ejemplo, tú estás conversando con alguien y si la conversación está interesante, tú le prestas atención. Pero si la conversación está aburrida, tu pensamiento empieza a irse por otro lado, empiezas a pensar en otras cosas y la persona que está a tu lado está hablándote, y tú no te estás enterando de lo que te está diciendo. ¿Por qué? Simplemente no te interesa lo que esa persona está diciendo. Sea tu amigo, sea... ¿Verdad? Recuerdo que hace tiempo atrás, yo no sé, le vi a alguien hablando por teléfono y de repente hablaba por teléfono y yo creo que no le gustó lo que hablaba por teléfono y dejó el teléfono ahí. Y yo veía, ¿qué pasó? ¿No te interesa la conversación? ¿Verdad? Porque a veces no le escuchas porque no te interesa, ya está. Otra de las cosas es que Dios quiere que le prestemos atención. Vuelvo a repetir, Dios quiere que le prestemos atención. ¿Verdad? Porque a veces podemos llegar a la casa de Dios con el cuerpo presente y desconectamos y nos fuimos a pensar en los problemas, los afanes, la comida, etcétera, etcétera. Y tú me estás oyendo, pero no me estás escuchando. Y el enemigo va a hacer todo lo posible para distraerte y sacarte de que tú escuches la voz de Dios. Por ejemplo, una de las cosas que he aprendido durante este tiempo es que cuando yo le estoy hablando a una persona y esa persona tiene el teléfono en la mano, digo, ay, ya no me está prestando atención. Estoy perdiendo mi tiempo. No sé si les ha pasado. Tú estás hablando con alguien y esa persona está con el teléfono y dice, sí, no, sí, y está con el teléfono y supuestamente está haciendo como que te escucha. Pero lo que está haciendo es oyendo, no te está escuchando, no te está prestando atención. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Yo lo he hecho alguna vez. Y por eso yo cuando veo a una persona, cuando yo estoy hablando con una persona y veo que coge el teléfono y quiere escribir WhatsApp, digo, es que ¿para qué le voy a hablar? Si sé que no me va a escuchar, está oyendo mi voz, pero no me está prestando atención. Lo mismo pasa con Dios. Tal cual. Dios está hablando, tú estás oyendo, pero no le estás escuchando. En otras palabras, no se le está prestando atención. No se le está prestando atención. Y Dios quiere que le prestemos atención. Por eso dice, por tanto, el que me oye estas palabras, y en el original cuando vamos al libro dice, el que escucha, dice estas palabras. Le compararé a un hombre prudente. Entonces, vemos que hay varias voces, ¿ok? Otra de las cosas es en el momento que yo busco a Dios, porque es importante, ¿ok? Como cristianos, si yo me digo cristiano, yo tengo que tener una relación diaria y continua con Jesús. Es lo que el Señor quiere, ¿ok? San Lucas capítulo 18 dice, y el Señor les dijo que debían de orar siempre. Y cuando habla ahí en Lucas capítulo 18, nos habla de la necesidad, dice Jesús, de la necesidad de orar y no desanimarse. Entonces vemos que esa comunión que nosotros debemos de tener con Jesús tiene que ser una necesidad. Porque una de las cosas que va a decir el Señor es lo siguiente: sin mí ustedes nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Entonces dice el Señor, ¿ok? Dice el Señor, el que me oye, el que me escucha, el que me presta atención. Y en ese momento de intimidad, a ver, ¿cuántos de aquí han orado? ¿Cuántos de aquí tienen intimidad con Jesús? Bueno, si no, tienes que tener intimidad con Jesús. San Mateo capítulo 6 dice, y tu Padre dice que te espera en lo secreto, dice. Cierra la puerta y tu Padre que te espera en lo secreto te va a recompensar en público. Entonces el Señor nos está esperando para tener esa comunión con nosotros, porque en ese secreto es donde nosotros le vamos a conocer. Ahí es donde tú le vas a conocer, ahí es donde tú vas a escuchar su voz, ahí es donde tú vas a empezar por ejemplo, la Biblia dice, ¿ok?
desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis nos narra y nos muestra el carácter de Dios. Porque claro, está la oración, que es cuando yo hablo con Él. Yo oro, que a veces parecemos pericos, ¿verdad? Y no solamente es hablar, no solamente es decir palabras, pero a veces 10, 15 minutos y ya se te terminó. Ay, Señor, ya bendije todo el planeta, ya oré por los enfermos, oré, y ya no sé por qué orar. Y ya te sientes incómodo, ya te quieres ir de la oración. Pero sin embargo, cuando tú empiezas a conocer a una persona, la persona del Espíritu Santo, empiezas a tener confianza. Por ejemplo, si tú te encuentras con alguien desconocido, es molesto el silencio. Tú cuando estás con alguien desconocido, tienes a esa persona al lado, ¿y qué intentas hacer? Continuamente hablar. Y le preguntas una cosa, y le preguntas otra cosa. Sin embargo, hay momentos que estamos con la pastora en la casa, o ya estamos listos para dormir, y hay tiempo de silencio, y no te incomoda ese silencio. No te incomoda ese silencio simplemente porque tienes confianza con la persona que está a tu lado. Sin embargo, cuando recién nos conocimos y nos quedábamos solos, era intentar hablar, que no haya ese silencio incómodo, porque el silencio con una persona desconocida es incómodo. Y a veces así nos pasa con Dios. Ese silencio nos resulta incómodo porque todavía no le conocemos. Pero sin embargo, cuando vamos a la Biblia, en los Salmos va a decir: hagan silencio en mi presencia. ¿Ok? Entonces, el Señor espera que nosotros nos relacionemos con Él. Espera que le busquemos. Y cuando yo oro, yo hablo con Dios. Ahora, ¿cómo Dios me va a hablar? Él me va a hablar a través de su palabra, a través de la Biblia. Mis palabras, dice, son espíritu y son vida, va a decir Jesucristo. A través de su palabra es como Él empieza a hablarnos. Claro, y conforme nos vamos desarrollando, Él empieza a usar sueños, empieza a usar personas, empieza a usar situaciones para hablarnos. Y dice: el que me oye, dice el Señor, el que me oye. Entonces, en ese momento de comunión con el Señor, ahora tenemos los celulares, ¿verdad? Imagínense, yo estoy con el Señor, bueno, ya estoy aquí, Señor, me han dicho que es bueno orar. El pastor, siempre que voy al culto me dice que tengo que orar. Bueno, pues aquí estoy, Señor, voy a orar hoy. Ayer no oré, pero hoy voy a orar. Aquí estoy, Señor, voy a orar. ¿Cómo empiezo? Vamos con un Padre Nuestro, vamos a empezar con un Padre Nuestro. Que el Padre Nuestro no lo sabemos, ¿verdad? Y empiezas: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y de repente suena el móvil, piripip, el WhatsApp. ¿Quién escribe? ¿Quién escribe? No es tan importante. Vamos a seguir en la oración. ¿Por dónde iba? Bueno, empecemos otra vez. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y otra vez, pip, el teléfono. Notificación de Facebook. ¿Quién es? El Facebook. La foto, le dieron a me gusta, le dieron corazón, le dieron dedo para abajo. Yo creo que aquí alguien el Señor le está hablando, por eso se ríen. Y ya entraste en el Facebook y empezaste a ver el Facebook y pasó cuarto de hora, media hora. Ay, yo estaba orando. Y dejas otra vez. ¿Sabes? Dios quiere que tú le prestes atención. Amén. Completa atención. Y lo mismo pasa en la casa de Dios. En la casa de Dios no es momento para estar enviando WhatsApp. Al menos que sea algo urgente. Si es algo urgente, puedo comprender. Pues tiene que ser algo ya de extrema urgencia. ¿Ok? Pero en la casa de Dios no es el momento para estar enviando WhatsApp, mirando Facebook, mirando los comentarios de las fotos. Recuerdo que cerrábamos un culto cuando teníamos la iglesia en la casa de mi madre. Cerrábamos, vamos a orar, y de repente empezamos a orar todos orando. Y yo: Señor, bendíceles en esta semana, Señor. Yo no sé por qué se me dio por abrir el ojo, y veo a una de las personas que estaba orando, estaba ahí. No es el momento para mandar WhatsApp. ¡Qué irreverencia!
El día de hoy no está con nosotros. No porque yo le haya echado, simplemente el mismo cuerpo va limpiando la iglesia. Mira, la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo. Y una de las cosas que el Señor va a demandar es temor. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y reverencia. Y si tú te das cuenta, tu cuerpo se va regenerando y hay veces que tienes piel muerta, ¿verdad? Porque si te duchas y empieza a salirte ahí, de lo que no te has frotado, te empieza a salir todo el sebo ahí de lo que llevas, sobre todo ese de los pies, ¿verdad? Es donde esa piel muerta se desprende. Así mismo pasa con el cuerpo de Cristo. Si hay piel muerta, si hay personas muertas, el mismo cuerpo lo desprende. Ay, pero ¿qué pasó? ¿Por qué la hermana dejó de venir? No, simplemente el mismo cuerpo se va limpiando y no te extrañes de que personas empiecen a no venir simplemente porque el cuerpo se va limpiando. Porque es algo natural para el avance y el desarrollo de la iglesia. Si no, el cuerpo se enferma, si se queda con esa piel muerta, se enferma el cuerpo. Entonces, una de las cosas que el Señor quiere es que le prestemos toda la atención, toda. Que el momento de intimidad sea completamente mi atención a Él. Ya puede sonar WhatsApp. Yo a veces me cierro en mi cuarto a orar y ahí, cuando venga y me tiren en la puerta, ya puede sonar el móvil. Ya he aprendido, porque Dios te demanda. Te dice que Él es un Dios celoso. Dios es celoso. Y Él quiere que le demos toda nuestra atención, porque si no, solamente le estamos oyendo y no le estamos escuchando ni prestando atención. Entonces, dice la Biblia, el que me oye, dice la palabra, me llamó mucho la atención, ¿ok? Porque quiero decirles algo, el tiempo se va muy rápido. El tiempo se va rápido. Mira, estamos octubre. Estamos ya en este cierre final de año. Estamos casi cerrando en esta recta final. El tiempo va rápido. Se pasa rápido el tiempo. Y yo digo, Señor, qué tremendo. Ya vamos a cerrar el año. ¿Y qué ha sido de nuestras vidas? Estamos experimentando lo que el Señor ha dicho. Yo digo, Señor, a mí me urge experimentar ese despertar, ese avivamiento. Porque no solamente Guadilla del Monte necesita un avivamiento de parte de Dios, sino lo necesita Majadahonda, lo necesita Villaviciosa, lo necesita Madrid. Pero principalmente lo necesita mi familia. El tiempo se pasa, Señor, y no estamos viendo lo que tu palabra dice. No estamos viendo el reino de Dios en acción completamente. Y no es que sea Dios. Entonces somos nosotros los que debemos de renovarnos. El día estamos octubre y nuestra vida no tiene que ser la misma que hace un mes atrás y menos que hace un año atrás. Tiene que haber habido un cambio, porque Dios siempre nos va a llevar a mejor. Cantábamos ahora, ¿verdad? Dice, de gloria en gloria. Y el apóstol Pablo va a decir, de victoria en victoria. Entonces el tiempo se va rápido. Y el apóstol Pablo va a decir, redimiendo bien el tiempo. ¿Cómo estamos nosotros el día de hoy redimiendo el tiempo? Dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Verdaderamente estamos aprovechando el tiempo? Dios quiere que lo aprovechemos. Porque dice, por ejemplo, en San Juan va a decir, mejor dicho, una de las epístolas del apóstol Juan. Porque tenemos el apóstol Juan y están las epístolas de Juan. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Yo deseo, dice Dios. O sea, es un deseo de parte del Señor. Pero ahora nosotros somos los que debemos ver cómo estamos redimiendo el tiempo. Si estamos redimiendo bien el tiempo o estamos perdiendo el tiempo. Porque los años se van, los meses pasan. Y no es que yo le esté
haciendo el favor a Dios. Porque a veces nos pensamos eso. No, Señor, yo estoy aquí, yo te estoy haciendo el favor a ti. Oye, Dios nos iba a perder. Dios no iba al infierno. Yo me iba a perder. Yo iba al infierno. Entonces es Él el que nos hizo el favor. Entonces, como nos ha hecho el favor, nos ha salvado, quiere relacionarse con nosotros. Ahora yo voy a ver qué es lo que Él quiere. Y dice la Biblia, Romanos capítulo 12, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y dice la palabra lo siguiente, dice, por tanto, a todo el que me oye estas palabras, ¿de cuándo dice estas palabras? El original dice logos. Dice palabra de vida, es lo que significa, ¿ok? Y las pone en práctica. Di conmigo, práctica. Práctica, el evangelio es algo práctico. Una parte es la teoría, ¿ok? Que recibimos. Ahora, la Biblia dice, por ejemplo, Romanos, en la epístola de los Romanos, hasta el capítulo 12 es la doctrina de la iglesia. Y a partir del capítulo 12 será lo que nosotros apliquemos. Para verdaderamente ver si funciona. A mí me gusta probar. A mí me dicen, es bueno orar, Dios te va a oír. Pues a ver, voy a probar a orar. A mí me gusta probar lo que el Señor dice. Hay cosas que veo que me resultan. Y hay cosas que veo que a veces como que hay una resistencia, ¿verdad? A lo mejor todavía no estoy del todo alineado. Porque uno de los problemas, ¿ok? Uno de los problemas va a estar en nuestro corazón. El corazón que está, dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En nuestro corazón, ahí es una de las bases, ¿ok? Donde vamos a nosotros poder ver cómo se va a manifestar el reino de Dios, cómo vamos a poder experimentar toda la gracia. Bueno, ya Dios nos cubre con su gracia, pero unas personas aprovechan más la gracia que otras personas. Y dice, por ejemplo, Jeremías, perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces ahí en nuestro corazón es donde, vamos a decirlo así, es uno de los trabajos donde el Espíritu Santo va a empezar a hacer, en nuestro corazón. Porque de dentro del corazón, dice la Biblia, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las necedades, de dentro del corazón. De dentro del corazón dice la Biblia que eso es lo que nos contamina. Entonces el trabajo es dentro de nosotros. Nosotros a veces queremos que las cosas de afuera cambien. Quiero que cambie mi esposo, quiero que cambien mis hijos, quiero que cambie la iglesia. ¿Y saben qué me doy cuenta? Cuando yo cambio, la iglesia cambia. Cuando yo cambio, me doy cuenta que la iglesia empieza a dar un cambio. Cuando yo empiezo a disciplinarme, veo que la iglesia se empieza a disciplinar. Y yo quiero que las cosas de fuera cambien y yo no cambio. Y claro, el trabajo es dentro de nosotros. Y el Espíritu de Dios quiere tratar primeramente dentro, ¿ok? En nuestro corazón. Ahí dentro. Porque dice la Biblia lo siguiente, el hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. A veces nosotros en nuestra necedad torcemos el camino y yo no sé si a veces las cosas no te han salido tan bien. Y dice, ay Señor, pero hoy hice todo lo posible para que me vaya bien. Hoy oré, leí la Biblia, ayuné y nada, no funcionó. Y no funcionó. Pero vamos a decirlo así, es dentro donde Dios está probándonos, ¿ok? Que salgan todas, porque es algo que Dios está haciendo, purificando nuestro corazón. Porque tú no te conoces muy bien. Dios te conoce. A veces estamos con la pastora y dice, todavía no me conoces. Todavía no me conoces. Ay, digo, pero si ni yo mismo me conozco. Y Dios a veces me muestra cosas y dice, ¿ves?
Y esta parte tú no sabías. Y claro, es una de las ventajas que Jesús tenía con nosotros, ¿ok? Jesús no tenía pecado. Él no tenía pecado, ¿ok? La Biblia dice que el pecado entró por un hombre y pasó a todas las generaciones. Y una vez que el hombre pecó, está la muerte y la maldición. Vamos a poner, la muerte y la maldición. Cuando el hombre pecó, la muerte y la maldición se pegaron al hombre. Entonces empezó a traer muerte y trae muerte el día de hoy. Pero cuando Jesús nació, la Biblia dice que Él fue sin pecado. Porque el Señor puso la semilla en María. Y vemos que entonces el pecado se transmite por el hombre, no por la mujer. El pecado se transmite por el hombre, no por la mujer. Aunque la Biblia dice que la que primero comió el fruto fue Eva. Eva comió el fruto prohibido. La serpiente le engañó. Pero a Adán, ¿quién le engañó? Adán no le engañó la serpiente. Adán desobedeció voluntariamente. Entonces Eva estaba justificada. Adán no estaba justificado. Porque Adán no le engañó la serpiente, sino su esposa. Entonces por eso dice la Biblia, el pecado entró por un hombre. Por el hombre entró el pecado. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ok, la muerte y la maldición se pegaron al hombre. Pero cuando nace Jesús, el Señor pone su semilla en el vientre de María. Jesús nace sin pecado. Entonces la muerte y la maldición, cuando llegaron a donde Jesús, no pudieron pegarse al cuerpo de Jesús. Porque Él era sin pecado. Él era sin pecado, Jesús. Y por eso es que cuando los demonios empiezan a manifestarse, le decía, sabemos quién tú eres. Tú eres el santo de Dios. Tú eres el santo de Dios, le dijeron a Jesús. Pero en la cruz, cuando estaba dando su vida por nosotros en la cruz, el Señor le va a presentar la copa a Jesús. Ahí en el huerto de Getsemaní dice, tienes que tomar la copa del pecado. Eran tus pecados y mis pecados y tus pecados que estaban ahí en la copa. Y Jesús estaba orando y cuando el Padre le presenta la copa, Jesús dice lo siguiente, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Porque ahí estaba el pecado, dentro de esa copa. Él tenía que tomarse el pecado. Y Jesús dice lo siguiente, Señor, pasa de mí esta copa. No la quiero tomar, pero no se haga mi voluntad, dice Jesús, sino la tuya. Entonces Jesús tomó de la copa y el momento cuando Él estaba en la cruz, ahí ya se le pegó la muerte y la maldición, porque había tomado del pecado. Por eso dice, el que no cometió pecado, se hizo por nosotros pecado. Y Jesús fue como un cebo, ¿ok? Para Satanás y la muerte. Entonces, la muerte llegó y cogió a Jesús. Lo narra la Biblia, ¿ok? Coge la muerte a Jesús y se lo lleva al centro de la tierra. Y en el centro de la tierra, ahí, cuando estaba ahí, en el centro de la tierra, por ejemplo, Lucas capítulo 16 nos habla de un hombre que estaba siendo atormentado en el Hades. Jesús fue como un cebo, ¿ok? Para el diablo y la muerte. Y ahí es donde Jesús le va a quitar las llaves de la muerte. Por eso es que una de las cosas que Jesús va a decir hoy, yo tengo, dice en Apocalipsis, yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Dios usó a Jesús como un cebo para quitarle el poder a la muerte. ¿Me están comprendiendo? Entonces, dice la Biblia, el que me oye estas palabras, dice el Señor, y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Ok, una de las cosas entonces que la palabra nos dice es que estamos nosotros edificando, ¿ok? Nuestra vida está siendo edificada, ¿ok? Nuestra vida espiritual, porque cuando llegamos al Señor,
Ok. Ayúdenme con los peques, ¿sí? Por favor. Cuando llegamos al Señor, una de las cosas que vamos a empezar es edificar nuestra vida espiritual. Y el Señor dice que estamos construyendo, ¿ok? Tu vida es una construcción. ¿Cómo estamos construyendo? ¿Cómo estás construyendo? Yo cuando estaba en el mundo estaba construyendo sobre la arena. Claro, así le va al mundo. En el mundo se construye por el tejado. Pero Dios dice, no, primero la base. Y sobre la roca o la peña. Por ejemplo, la roca es Jesús en la Biblia. El Señor dice que tomó a Israel y sacó a Israel, ¿ok? De Israel, o sea, sacó de Egipto, sacó a Israel. Por favor, ayúdame con la puerta, ¿sí? Doris. Vale, ok. La Biblia dice, la palabra dice que Dios sacó a Israel de Egipto y se lo llevó ¿a dónde? Al desierto, ¿ok? Y ahí en el desierto dice la palabra que el Señor, una de las cosas que va a hacer es, primeramente, mostrarles, va a desatar su poder, por ejemplo, en Egipto, y va, por ejemplo, de la peña, dice la Biblia, que va a sacar agua, ¿ok? La peña, la roca es Jesús, ¿ok? La Biblia dice que el Señor sacó a Israel y lo llevó al desierto para probarle, para probar cómo estaba su corazón, pero la mayoría fracasaron. Y a veces nos ocurre con el Señor, ¿ok? El Señor nos saca de Egipto y nos lleva al desierto. Dice, Señor, empecé a creer en ti y de repente un problema, otro problema, estoy en desierto, mis cuentas desiertas, mis sentimientos desiertos. Papá, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es normal, ¿ok? Todos los cristianos vamos a pasar este proceso. El Señor te saca del mundo de Egipto y te lleva hacia el desierto. Dice la Biblia en el profeta Oseas, para hablar a tu corazón, para que tú empieces a escuchar su voz. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que se quedan en el desierto y el desierto no es tu destino. Es un tiempo solamente el desierto, pero todos vamos a pasar por el desierto. Israel pasó por el desierto. Y la Biblia dice que ahí en el desierto, por ejemplo, de la peña, de la roca salió agua. ¿Ok? La peña es Jesús, el agua es la palabra. Y ahí Israel estuvo 40 años en el desierto. 40 años estuvo Israel en el desierto, ¿ok? Entonces, una de las cosas que la palabra dice es que cuando el Señor saca a Israel del desierto, Él empieza primeramente a probar su corazón, porque Dios no está interesado en que tú le amas por lo que Él te da. Que es verdad que Él nos da todo. Claro, lo principal, lo más importante es la salvación. Es lo más importante de todo. Pero Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Pero nos lleva al desierto para que nosotros le conozcamos a Él y le amemos por lo que es Él. Y no por lo que Él nos da. Vuelvo a repetir. Dios quiere que le amemos por lo que es Él. No por lo que Él nos da. Habacuc dice, Señor, dice, sí, los corrales no producen, si no hay cosecha, dice Habacuc, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Señor. Sin embargo, cuando vemos a Jesús, la Biblia dice que se acercaban a Dios, se acercaban a Jesucristo por lo que Él les daba. ¿Nos acercamos a Dios por lo que Él nos da o por lo que es Él? Porque cuántas personas llegan, ¿verdad? Llegan, reciben un milagro de parte de Dios, una respuesta, y luego se alejan del Señor. ¿Cuántas personas yo he visto así? El Señor les sana, el Señor les suple el trabajo, el Señor les ayuda, les sana a los hijos, y luego ya se olvidaron de Dios completamente. Por eso el Señor saca a su pueblo y lo lleva al desierto nos lleva al desierto para que le amemos por lo que es Él y no por lo que Él nos da. Entonces el desierto, todos vamos a pasar por el desierto. Todos vamos a pasar por el desierto.
Así que si tú estás viviendo un momento de prueba y de desierto, es normal. La Biblia dice que se acercaban a Jesús, se acercaban a Él por lo que Él les daba. El Señor multiplicó los peces y los panes y la gente empezó a llegar por eso. Y fueron a buscar a Jesús. ¿Y dónde está Jesús? No, Jesús pasó el lago de Tiberias. Y dice que subieron a las barcas y fueron a buscar a Jesús. Y cuando llegaron y lo encontraron, Rabí, dice, Rabí, ¿dónde te metiste? Te estábamos buscando, Rabí. Y Jesús se paró en ese momento y dice, ustedes me buscan porque comieron pan y se saciaron. Trabajen, pero trabajen por la vida, por la comida que vida eterna permanece. Y empezó el Señor a exhortarles. Empezó a decirles, tienen que dejar el pecado, tienen que arrepentirse, tienen que dejar la perversidad. Y empezó a exhortar, tienen que dejar los vicios, las malas costumbres. Porque ya hice el milagro, dice Jesús. Les di pan y ustedes están aquí por el pan. Arrepiéntanse, le dijo Jesús. Y ya no les gustó esa parte. Y dice la Biblia en el Evangelio de San Juan que dijeron, dura es esta palabra de oír. No nos gusta. Y dice que muchos, dejaron de seguirle. Y el Señor se va a girar a los apóstoles y les va a decir, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro va a decir las siguientes palabras. Papá, dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras? ¿Es palabra? Solamente tú tienes el logo, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir, Señor? Tu palabra nos da vida, tu palabra nos anima, tu palabra nos ayuda, nos bendice, nos conforta. Tu palabra, Señor, aunque sea palabra de reprensión, me bendice. Porque cuánta ofensa a veces en el pueblo de Dios y en la gente. La Biblia dice, Proverbios capítulo 9, no reprendas al impío para que no te aborrezca. ¿Cómo aceptamos la reprensión? ¿La aceptamos bien o la aceptamos mal? A nadie le gusta, a mí no me gusta que la pastora venga y me reprenda. Yo a veces le contesto y cojo un verso de la Biblia y digo, mira, aquí dice la Biblia así, pero luego el Señor me dice, tiene razón, que por mucha Biblia que tú saques, tiene razón. No nos gusta que nos corrijan. Proverbios 9, por eso dice Proverbios 9, no reprendas al impío. Dice, mejor corrige al justo, dale al justo y será más sabio. Amén. Y te va a amar, dice. Y el Señor le reprendió y se fueron. Pero también a los apóstoles. Pero ellos sabían que esa reprensión era buena de parte del Señor. La Biblia dice que la primera epístola de los Corintios es una reprensión que le hacen a la iglesia. Cuando es una reprensión en el espíritu trae arrepentimiento. El apóstol Pablo luego estaba arrepentido y dice, ay, dañé la fe de la gente. Sin embargo, la segunda epístola de los Corintios dice, wow, dice, qué sorpresa esta reprensión que le hice a la iglesia de Corintios. ¿Qué arrepentimiento han tenido? ¿Qué cambio? Dice el apóstol Pablo, la segunda epístola de los Corintios. Y es verdad, a veces uno habla de bendición, pero también tiene que hablar, tiene que reprender, tiene que exhortar, tiene que decirle a la iglesia, iglesia, necesitas un cambio, necesitas arrepentirte, necesitas dejar las malas costumbres. Hay cierto tipo de cosas, problemas que nos pasan, que es Dios que nos habla y nosotros no nos enteramos. El día de ayer nos fuimos a comer con la pastora y de repente le estaba sirviendo un plato y cogí un vaso me iba a servir refresco. Y en lo que voy a servir el refresco, el vaso salió volando y disparado y reventó el vaso. Y ya en ese momento supe que el Señor me estaba hablando. Como diciendo, estás yendo muy rápido, no te estás dando cuenta de lo que te quiero decir. Te estás dando cuenta de lo que Dios te quiere decir. A veces, porque Dios, mira, tiene tanto amor, te habla por su palabra,
te habla por sus ministros, te habla por un sueño, ¿verdad? Hace semanas atrás llegaba una hermana y decía, es que no pude dormir, pesadillas, toda la noche con pesadillas, no pude dormir. Te habla, bueno, Dios te habla como Él quiere hablarte, ya está. Y en ese momento salió el vaso disparado y yo supe que era el Señor que me estaba diciendo, estás yendo muy rápido, no te estás enterando de lo que yo quiero decirte y lo que yo quiero hacer en este lugar. Entonces llegué, me senté, me calmé, dije, me voy a calmar, me voy a tranquilizar, papá. Perdón, ¿qué está ocurriendo? Claro, ya me di cuenta que había una persona que estaba allí, que Dios quería que me extendiese sobre esa persona. Porque hay personas necesitadas a nuestro alrededor, derecha, izquierda, personas necesitadas, ¿verdad? Como me contaba, ¿ves? Isabel llegó aquí, ¿por qué? Porque alguien vio la necesidad, se extendió sobre Isabel. Pues así hay personas a nuestro alrededor, necesitadas. Con un vaso que se rompió. Pero, como les digo, el Señor así a veces te habla y te corrige de esa forma. Mira, que un vaso se rompa, que se rompa. Si con ese vaso Dios me quiere hablar, gloria a Dios, que se rompa ese vaso. Ya había un joven muchacho que se llamaba Francisco. Dije, Dios te bendiga, Dios te ama. Amén, me dijo. ¿Me permites bendecir tu vida? Sí. Y era un muchacho que estaba ahí, que Dios lo tenía preparado. Pero a veces nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta. Entonces, una de las cosas que el Señor va a hacer, va a reprender, pero sus apóstoles que estaban ahí, ellos aceptaron la reprensión. Dijeron, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir, papá? ¿A quién vamos? ¿A quién voy a ir, Señor? ¿A quién voy a ir? Papá, repréndeme porque tú con tu gracia, porque una de las cosas es que la gracia del Señor, por eso aprovecha la gracia de Él. Disfruta de su gracia. Porque a veces uno no comprende, no entiende, simplemente porque no avanza a discernir bien la voz de Dios. Y Dios comprende eso. El día de ayer me encontraba con una mujer que trabaja ahí en el colegio de mi niña. Y estábamos ahí, me acerqué a hablar con esta persona. Y entonces me empezó a decir, tengo estos problemas y no avancé a pagar la residencia del mes de, ¿qué estamos? De septiembre, y ya me cayó abatí, llevo enferma, llevo enferma. Dice, como 15 días estresado, por mí me levanto y ¿ves los problemas que llevan a hacer? ¿Saben qué me dice? Me levanto y me pongo a rezar. Porque yo le digo, ora, reza a Dios, búscale. Me pongo a rezar, Dios, ayúdame, y no puedo dormir, y me levanto, dice, y me pongo a rezar y le pido. Y yo estaba ahí y me empezó a contar, mira cómo Salmo 110 dice, domina en medio de tus enemigos. Tú tienes que dominar. El ser humano es el único que puede cambiar la atmósfera. Dios le dio esa autoridad. Tú puedes cambiar el lugar donde tú estás. Tú puedes cambiar la atmósfera de ese lugar. Y dice Salmo 110, domina en medio de tus enemigos. Ella con un desánimo y depresión de caballo, y yo estaba al lado y me estaba cayendo toda esa depresión y todo ese desánimo me estaba cayendo. Y ella ahí triste y yo también medio triste. Y digo, ¿cuánto debes? 1,100 me quedó de ver el mes pasado y 1,000. Y este mes, más de 1,500 euros. Yo ni con una ofrenda llego, ni con un pelo. Y yo dije, ¿cómo te puedo ayudar? Y yo estaba ahí, me había contagiado esa atmósfera. Nosotros, una persona, ¿cuánto puede influir? Yo estaba ahí, igual depresivo como ella. Ella tenía un ambiente de depresión. Y ese ambiente de depresión me lo estaba a mí contagiando.
Y entró un papá que en ese momento, que fue mi salvavidas, entró un papá desesperado con un niño. Y ella dice, yo lo llevo, y se fue. Yo estaba ahí, y en ese momento, cuando se fue, porque mira que dice la Biblia que es la atmósfera, qué importante es. La Biblia dice que cuando el Señor llegaba a un lugar, por ejemplo, cuando va a resucitar a la niña esta de Jairo, dice que llegó y dijo, fuera de aquí todos, solamente papá, mamá y de los apóstoles, estos tres que más o menos tienen fe, los otros apóstoles fuera, para allá, fuera. Y sacó a todos los apóstoles, sacó a toda la gente que estaba ahí, porque el Señor sabe el poder que hay en las personas. La atmósfera, cómo la atmósfera puede absorber tu fe. La atmósfera de una persona negativa absorbe tu fe. Y lo mismo una persona de fe transfiere fe a otra persona, cambia su atmósfera. Por eso llegamos aquí a la casa de Dios, unos llegan abatidos, deprimidos, con tristeza, con problemas. Y yo te digo, Dios te va a ayudar. Y tú sales de aquí y vas a decir, Señor, Dios me va a ayudar. Dios me va a sanar. Dios me va a bendecir. Sales con otra atmósfera porque en la presencia, por eso Elías dice, habito en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios es donde cambiamos la atmósfera de maldición a una atmósfera de bendición. Eso, dale un fuerte aplauso al Señor. Llegas aquí, algunos están durmiendo, pero de repente empieza a caer la unción de Dios y ya los ojos se abren. El espíritu, el corazón empieza a ser golpeado. Y llegó ese padre de familia. Fue mi salvavidas ese hombre. Porque estaba inundado en esa atmósfera negativa. Pero cuando se fue la mala atmósfera para allá, entonces la presencia de Dios vino en ese momento. Porque yo en fuerzas humanas yo no le podía ayudar. Yo te puedo dar 50 euros, 100 euros, pero ¿qué son para todo el dineral que debes? Y en ese momento la presencia de Dios llegó a él. Y Dios me llenó en ese momento y me dice, dile que todo está bajo mi control. Que no lo van a echar a su hermano de allí. Y cuando ella salió y me mira, yo estaba con una sonrisa de lo que se fue y estaba yo abatido, triste, medio. Salió ella y me ve con una sonrisa y me dice, ¿qué se te ha ocurrido? ¿Qué se te ha ocurrido? Digo, a mí no se me ocurrió nada. Dios está bajo el control. Dios te va a ayudar. No le van a echar a tu hermano. Dios va a hacer un milagro. Oye, la atmósfera de ella cambió. Se le fue la depresión. Empezó a llorar. La presencia de Dios. Por eso necesitamos de su presencia. Y necesitas buscarle. Necesitas ir a Él. Necesitas alimentarte de su palabra. De su palabra que da vida. De su palabra que a veces te reprende, pero que te bendice a la misma vez. Dios va a hacer un milagro. Yo decía, Señor, nunca me has hablado tan fuerte, pero necesitaba que venga tu presencia, porque en verdad me había llenado, me había contaminado de esa mala atmósfera. Pero cuando llegó la presencia de Dios, se fue el diablo, se fue su mala atmósfera, se fue su incredulidad, y llegó fe, llegó esperanza para esta mujer. ¿Qué es lo que ocurre cuando llegamos a la casa de Dios? Que a veces llegamos con malas atmósferas, pero yo estoy orando, Señor, ven con tu presencia, ven con tu atmósfera, ven con tu fe, ven con tu ayuda a tu iglesia. Papá, tu iglesia te necesita. No solamente tu iglesia, sus familias te necesitan. Este pueblo te necesita, papá. El tiempo se pasa rápido y, Señor, las almas se pierden, las vidas se pierden, nuestra familia se pierde. Sigue en maldición, sigue en pobreza, sigue en enfermedad, papá. Y el tiempo pasa. ¿Y dónde, papá? ¿Dónde está tu mano? Despierta, viva tu iglesia. Oraba esta mañana, papá, despierta tu iglesia. Salí de ahí contento, alegre. Ella también se quedó contenta, alegre, por una palabra de fe. Por eso, ¿dónde estamos construyendo? ¿Dónde estás construyendo? En la roca es donde debemos de construir. Pero debemos de entender que también situaciones vienen a nosotros
Porque Dios quiere hablarnos, Dios quiere decirnos algo, Dios quiere que nos renovemos, que vengan cambios a nuestras vidas. Y el Señor, ¿qué hace? Nos lleva al desierto primeramente. Y en el desierto no hay nada. En el desierto no hay nada. No hay nada en el desierto. Pero el desierto se vencerá cuando tú te llenes de su Santo Espíritu. Cuando tú te llenas de su Santo Espíritu, dice la Biblia que a Jesús 40 días le duró el desierto. 40 días. Entonces, la Biblia dice que el Señor les dijo, el que me oye y hace y pone en práctica, le comparé a un hombre que construye. ¿Ves? Dios está construyendo en su iglesia. Dios construyó, Dios edificó o reordenó el mundo. Libro de Génesis en el capítulo 1. Dios la envió a Noé, por ejemplo. Si abres Génesis capítulo 7, le dijo, construye una arca. Ábreme por favor, Génesis capítulo 7. Así está, hasta aquí. Génesis capítulo 7 nos habla, ¿ok? Que el Señor le dice a Noé, construye un arca. Le dice. Y el arca, el día de hoy el arca es la iglesia. Y la Biblia dice, en el final de los tiempos serán como los días de Noé. Hay un libro que no está en nuestra Biblia, pero que sí lo tienen los etíopes, lo tienen, el libro de Enoc. Precioso ese libro, si puedes escucharlo, es un libro que va alineado a la Biblia. Va alineado a la Biblia, el libro de Enoc. Si puedes escucharlo, ¿ok? Nos habla en el libro de Enoc de los tiempos de Noé. Mira qué dice aquí la Biblia. El Señor le dijo a Noé, entra, dice, en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Y dice, de todos los animales puros, lleva 7 machos y 7 hembras. Solo dice de un macho y una hembra de los animales impuros. Lleva también 7 machos y 7 hembras de las aves del cielo para conservar su especie sobre la tierra. Porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Curioso, ¿verdad? 40 días, 40 noches estuvo el Señor en el desierto, enfrentándose con Satanás. 40 años estuvo Israel. Pero lo que me llama la atención del libro de Génesis en el capítulo 7 es esa obra perfecta de Dios. Continuamente se va a repetir el número 7. El número 7 en la Biblia es el número de perfección, ¿ok? En 7 días hizo Dios el cielo y la tierra. Y en el día número 7 descansó. Y le dice a Noé, toma, ¿qué dice? 7, dice. Toma 7, por ejemplo, 7 machos y 7 hembras, ¿verdad? Me llama la atención que el Señor se va a centrar mucho en datos específicos, sobre todo en el tema de los números. Yo ya les he hablado, ¿verdad? Pero hay detalles que están ahí en la palabra. Por ejemplo, el Evangelio de San Juan es un evangelio que se va a caracterizar por el número 7. O sea que cuando tú veas el número 7, ese número 7 significa perfección. Porque, ¿qué dice? Dice 7 machos, 7 hembras. Porque dentro de ¿qué? De 7 días haré llover sobre... Otra vez, el número 7. El número 7, como les digo, significa en la Biblia que algo se completó, que algo está perfecto. Y dice el apóstol Pablo, el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará. O sea, el Señor nos quiere llevar a ese número, a ese 7. Pero estamos en ese proceso. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, me voy a dejar que el Espíritu Santo me perfeccione. Dios quiere perfeccionarte. Mira que dice, 40 días y 40 noches. Dice, así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente. Dice, Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Pero ¿cómo Noé obedeció?
No obedeció simplemente porque empezó a conocer al Eterno, ¿ok? Al Dios eterno, al Dios que hizo el cielo y la tierra. Empezó a escuchar su voz y empezó a obedecer. ¿Cómo vamos a obedecer a alguien que no conocemos? ¿Cómo vas a obedecer a un Dios que no conoces? Leyendo su palabra, claro. Pero tú, ¿cómo vas a obedecer a una persona que no conoces? No le obedeces porque no le conoces. ¿Por qué la gente no obedece a Dios? Porque no le conoce. Porque si conocieran a ese Dios de gracia, a ese Dios de amor. Como el otro día me encontraba con un hombre ahí. Estaba desayunando con la pastora la semana pasada estábamos desayunando en un bar. Y estamos ahí y de repente llega un amigo de hace años atrás. Llega ahí y le veo por el cristal y me dice, ¿pero tú qué haces aquí metido en este bar? Y digo, aquí estoy desayunando. Pero dice, pero ya aquí, ya tú no tienes que estar aquí. Digo, no, ¿por qué? La Biblia dice que Jesús estaba con los borrachos, con las prostitutas. Y ahí estaba Jesús. Ahora, Jesús llegaba y él no se convertía en borracho, al revés, el borracho se convertía a Jesús. ¿Cómo estás tú? Ahí donde llegas, ¿el borracho te influenció a ti? ¿O tú influenciaste al borracho? Por eso es que una de las cosas que hace el Señor es nos lleva al desierto, te aleja a veces de personas de mala influencia. El Señor te saca, que esa es una de las cosas que hace Dios. Mira qué pasó con Israel. Israel salió de Egipto y fue al desierto, pero Egipto no salió de Israel, estaban dentro de ellos. Ellos tenían a Egipto dentro. Y por eso se quedaban postrados en el desierto. Ahora, como estamos ya en el tiempo de gracia, el Señor nos saca de Egipto. Egipto está dentro de nosotros y Egipto empieza a salir. En el desierto, Egipto empieza a salir de tu vida. Por eso el Señor, una de las cosas que viene a hacer es acortar a veces malas relaciones, malas costumbres. Yo de repente empecé con el Señor y el Señor empezó a quitar amigos, empezó a quitar costumbres, empezó a quitar hobbies, empezó a hacer cortes porque quiere que des fruto. Dios quiere sacarte Egipto dentro de ti. El Egipto que, porque a ver, todos de aquí hemos sido, o muchos de los de aquí hemos sido, ¿verdad? Criados en familias que no creyeron en Dios o se creían en Dios a su manera, en vicios, en sus costumbres raras, etcétera, etcétera. En el pecado, ya está. Entonces, Egipto tiene que salir de nosotros. Ya ahí llegaba y dice, no, pero tú ya no tienes que estar aquí en el bar. No, pero a mí no me influencia el bar. Al revés, yo vengo a decirte, yo no cambio a Jesús por nada. Tú se estaba tomando una cerveza ahí. Tú te estás tomando una cerveza y verdad, a ti te gusta. Y tú a lo mejor piensas que el acercarte a Dios, el conocer a Jesús, eso te va a quitar de los placeres momentáneos que tienes. Pero tú no sabes, tú no sabes. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, cuando tú experimentas su amor, no lo cambias por un vicio, no lo cambias por una cerveza, no lo cambias por el placer, no lo cambias por nada. Y le digo, no cambio mi vida el día de hoy con la vida que tenía antes. No la cambio. Porque Dios me ha mostrado su gran amor. Me ha mostrado su gracia. Y me muestra lo que es vivir con Él. Y sé lo que es vivir en el mundo. Y se quedó ahí y dice, si tú siempre dices, me das buenos consejos. Entonces, que ellos se conviertan a nosotros, dice la Biblia, y no que nosotros nos convirtamos a ellos, como un evangelista que quiere ir a evangelizar prostitutas, al final que le evangelizaron ellas a él. Por eso es una de las cosas que el Señor dice, huye, ¿ok?, de la tentación. José corrió, no dijo aquí voy a soportar, no, cuando tienes que correr, corre, vete de la tentación. No juegues con la tentación ni con Satanás. Y dice, mira, ¿qué dice la Biblia? Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Tenía Noé, ¿qué dice? ¿Qué dice? 600 años de edad. ¿Por qué la Biblia registra este dato? A mí una de las cosas que me llama la atención es, a ver papá, a ver, tú eres
todopoderoso. Tú podías haber dicho a Noé, súbete al arca y viene el diluvio. Tú podías haber nuevamente creado, hecho la creación. ¿Por qué le dijiste a Noé que llevara a los animales? Tú tienes que hacerte preguntas. Cuando ves a la Biblia, hazte preguntas, porque Dios te va a contestar. Otra de las cosas que yo decía, vale, ok, los peces, los animales del agua, marinos, vale, ok, ellos no se ahogan. Papá, pero una pregunta. Señor, ¿y las hormigas? ¿Y los insectos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los insectos? No creo que no estuvo cogió un insectito, no dice la Biblia que fue como tomó insectos. Pero ¿saben qué me llama la atención? Por ejemplo, que en Éxodo, mira, es que cómo va de 7 en 7. Éxodo capítulo, me parece que 7 y 8, cuando habla de las plagas, dice la Biblia que la tierra empezó a producir moscas y bichos. Entonces, yo a veces llevo a la Biblia y me hago preguntas. Por ejemplo, registra 600 años el Señor. 600, número de hombre. ¿Ok? Mira, ábreme en Éxodo capítulo 7. Que hay cosas que el Señor, ¿ok? Datos que el Señor nos va a dar. Pero por algo Él lo da. Mira qué dice aquí. Versículo... A ver, sigue, por favor. Vale. Sigue. Ahí está, dice. Moisés y Aarón, dice, cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. Cuando hablaron a Faraón, Moisés, ¿qué dice? Tenía 80 años y Aarón 83 años. Dios no se deja, ¿ok? Los detalles, la Biblia es... Dios es detallista. Dios es detallista. Número, por ejemplo, número 8, ¿qué significa el número 8? Es el número de renuevo, ¿ok? Renuevo. Que algo se renueva. A ver, ahora vamos a Génesis capítulo 7. Ya para ir cerrando, porque ya se me termina el tiempo. ¿Ok? Tanta riqueza de la palabra de Dios. Pero hay datos que están ahí que a veces nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, vamos al último versículo. A ver, bueno, vamos leyendo. ¿Sí? Dice, entonces entró en el arca, junto con sus hijos, su esposa y sus nueras, para salvarse de las aguas del diluvio, de los animales puros e impuros, de las aves, todo dice Noé. A ver, continúa, dice, al cabo, ¿qué dice? De 7 días, nuevamente vuelve a aparecer el 7, ¿ves? Dice, las aguas del diluvio comenzaron a caer en tierra. 7 parejas, 7 días pasaron hasta que vino el diluvio. Continúa, a ver. Bueno, la Biblia dice que pasó un año y luego vuelve a registrar la Biblia que a los 601 años fue cuando Noé, mira, nuevamente dice, mira, cuando Noé tenía 600 años precisamente, ¿qué dice? En el día 17 del mes segundo. El número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Se refiere, yo puedo entender que el número 1 me habla de Dios. Número 7 de la perfección, el perfecto Dios. Por eso a veces cuando yo estoy sentado aquí o cuando yo voy a las reuniones de pastores, ya a mí a veces un texto no me habla. Por ejemplo, me dan la edad de algo y a mí no me habla el texto, me habla la edad. Mira, ¿qué dice? El Dios perfecto, ¿ok? ¿Cuándo se creó Panal de Miel? ¿Cuándo se fundó Panal de Miel? A ver, ¿quién sabe la fecha de la fundación de Panal de Miel? 2021. ¿El año o el mes? Día. Día, mes y año. A ver, ¿quién se sabe? Fecha de nacimiento de Panal de Miel. 17 de julio. ¿Cuándo? 17 de julio. 17 del 7 del 2020. Mira, 17 del 7 del 2020. El Dios perfecto nuevamente. A ver, continúa, a ver, vamos a ver. Dice,
abrieron las compuertas, dice, del cielo. Y 40 días y 40 años llovió. En ese mismo día entraron en el arca con sus esposas. Dice, junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos, dice, de animales que se arrastraban, dice. Así entraron en el arca con Noé, parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra. Dice, y el Señor cerró la puerta del arca. El diluvio se cayó durante 40 días, dice. Cuando crecieron las aguas, se elevaron del arca, dice, se elevaron por encima del arca. Las aguas crecían, aumentaban cada vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ellas. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. El nivel del agua subió, ¿qué dice? 7 metros. Más de 7 metros, aproximadamente unos 7 metros y medio, ¿ok? Por encima de las montañas. 7 metros, mira, 7 metros y medio, dice, 7.5. La Biblia dice que habían 5 vírgenes prudentes, Mateo capítulo 25, 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas. 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas. Entonces el número 5 es un número de gracia, pero también me da a entender que es el número de la prudencia, el número 5. Ahora la Biblia dice que Manasés reinó 55 años. El reinado de Manasés fue un reinado imprudente. Vamos a continuar. Subió 7.5. ¿Ok? Dice, así mismo murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra. Y se arrastraba, dice, permaneció todo ser que habitaba la tierra firme y tenía aliento de vida. Dice, Dios borró dice, de la faz de la tierra a todo ser viviente, desde el ser humano hasta los reptiles. Dice, todos fueron borrados, dice verso 24. Y la tierra, dice, quedó inundada. ¿Qué dice? Mira, y la tierra quedó inundada. ¿Ves los datos que el Señor da? ¿No te das cuenta que Él da muchos datos numéricos? 150 días, 150 días. Por ejemplo, si nos vamos a Ezequías se les dio 15 años más de regalo. Por ejemplo, la Biblia dice que el Señor hace un milagro. San Lucas capítulo 5, el milagro de los peces, cuando Pedro está toda la noche pescando, dice la Biblia, Pedro está toda la noche pescando y dice que no pescaron nadie. El Señor dijo, ahora sí Pedro, vete, boga mar adentro y echa la red. Y sacó y pescaron. La Biblia dice que muere el Señor y Pedro se regresa a pescar nuevamente. Y el Señor se aparece, están toda la noche pescando y la Biblia dice que no pescaron nada hasta que el Señor aparece, se les aparece en la orilla y les dice, tiren la red a la derecha. Y la red tenía, a ver, ¿quién se acuerda cuántos peces tenía la red? 153 peces, 153. O sea, los datos numéricos en la... Es que a mí me llama muchísimo la atención. A mí me ha gustado mucho las matemáticas. Cuando era pequeño, a mí las matemáticas se me daban bien. O sea, me gustaban. Y ahora que llevo en la Biblia y me encuentro con todo esto, veo la perfección de Dios le dicen así, en la gematría bíblica, le dicen así, el estudio de los números de la Biblia. Por ejemplo, 153. Si leemos, ok, este número, 15:3, resucitando un regalo. Resucitando un regalo. Porque el número 3 significa corrección y resurrección. Entonces, todos los datos en la Biblia están por algo. Todos los datos en la Biblia están por algo. Entonces, cuando tú empiezas a alimentarte la palabra, empiezas a estar con el Señor empieza a abrirte los ojos. Y dice, y te daré, dice, los tesoros escondidos y los secretos muy guapos. Hay secretos que Dios los tiene escondidos para sus hijos. Hay secretos allí para ti. Pero conforme uno vaya avanzando en el Señor poco a poco te va abriéndote los ojos, y por medio de su palabra te abriendo los ojos, y cuando tú empiezas a vivir, empiezas a trabajar, empiezas a darte cuenta que hay cosas en las que Dios te va a hablar, y no precisamente va a necesitar la Biblia para hablarte. Claro, la Biblia es nuestra base, es lo principal, pero a veces no tenemos la Biblia. A veces estamos en nuestro día a día, necesitamos una ayuda de parte del Señor, y el Señor te va a hablar también. Así, la Biblia entonces dice que el diluvio duró 150 días. 150 días. Pero
La enseñanza del día de hoy es, ¿dónde estamos edificando? ¿Dónde estamos edificando? Dice, le compararé a un hombre prudente, que edificó sobre la roca. Si el día de hoy estamos aquí es porque estamos edificando sobre la roca. Para eso son los estudios bíblicos, para que nuestra fe sea cimentada en la roca. Y que podamos experimentar, ¿ok? Ese plan, ese propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor. Gracias, papá. Yo bendigo, Señor, a mis hermanos, papá. Yo te pido que les ayudes, les bendigas con todas las cosas que ellos necesitan. Yo declaro el reino de los cielos sobre ellos y la gracia de Jesucristo, papá. Bendíceles, papá, y ayúdales, papá. Dales ánimo, fuerza, fe. Querido Padre, se va, Señor, toda mala atmósfera, papá. Toda atmósfera de tristeza, de desánimo, de desesperanza, Padre. Y papá, yo declaro fe sobre tu iglesia. Ánimo, nuevas fuerzas, papá, para poder continuar, Padre. En este tiempo, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Si puedes darle un fuerte aplauso al Señor. ¿Ok? Juan, perdóname ahí, por favor, ¿sí? Y todos los que quieran honrar a Dios, ¿ok?